En México son muy variados los salarios, yo creo, ¿no? Es sumamente complejo, pero sí me gustaría darles una idea a las personas que nos ven de cuánto gana. Vamos a hablar de alguien con licenciatura en enfermería, porque hay muchas categorías, ¿no? Desde auxiliar, que sería la más baja, auxiliar, probablemente licenciatura y especialistas, y luego ya con diferentes capacitaciones. Pero a lo mejor, hablando primero de licenciatura en enfermería, en un hospital público, aproximadamente cuánto gana alguien en Secretaría de Salud, hoy IMSS Bienestar en Sonora. Mire, qué bueno que tocas ese punto porque es demasiado importante. Este tema de salarios es muy variado porque estamos hablando, por ejemplo, que sí es cierto, hay rangos, ¿no? de diferentes categorías. Curiosamente, se habla mucho de lo que le llaman profesionalización de enfermería. Que la profesionalización es eso que te conté ahorita de que hay una licenciatura y curiosamente la licenciatura de enfermería no se reconocía. No está reconocida. Entonces, por ende, todo lo que hagas más arriba, pues si no se reconoce la licenciatura, todo lo demás pues no se reconoce. Pero hablando meramente de sueldos, ahorita te platico más de la profesionalización. Algunas personas ganan 3,300 pesos a la quincena. A la quincena. Otros 5,800 pesos. Otros 7,000 pesos. Y por ejemplo, ahora en Bienestar, los basificados, estamos agarrando 11,000 pesos a la quincena. Como licenciado en enfermería general. Sí. Entonces, lo curioso está que, por ejemplo, todos hacemos las mismas funciones. Por ejemplo, un hospital que tiene 50 camas. Entonces, más o menos, a lo mejor en el turno de la mañana hay 10. Entre enfermeros y enfermeras hay 10. Uh-huh. En el mismo hospital, aquí, en el Hospital General del Estado de Especialidades, en Sonora, pueden estar esos 10 enfermeros, uno ganando 5,000 pesos y que tiene el mismo número de pacientes. Se dividieron 50 pacientes entre ellos, cada uno está atendiendo 5 pacientes, mismas enfermedades, mismo piso, literalmente los pacientes pueden estar uno al lado del otro. No es de que uno esté intubado y otro mucho más complejo y otros mismo grado de dificultad, misma capacidad de que estudiaron lo mismo enfermería, pero uno puede estar ganando 3,500 a la quincena, otro 5,000, otro hasta 11,000. Es correcto, el mismo hospital, mismo piso, misma capacitación, misma antigüedad o muy parecida. A lo mejor lleva uno 3 años trabajando, otro 5, otro 7, pero puede que el de 3 años esté ganando más, nada más porque por algo le llegó la base primero, algo así, ¿es correcto? Es correcto, es como dice... ¿Por qué? O sea, eso no entiendo, o sea, no tiene sentido. Muchos le dicen la suerte que te tocó, ¿no? O sea, es que... es la suerte que le toca a cada quien, no es como estar en una tómbola a ver qué salario te toca, ¿no? Es que yo puedo entender que alguien gane más porque tienes más antigüedad, ¿no? O sea, que, bueno, tenemos a lo mejor, somos igual licenciados en enfermería, pero si tengo 10 años trabajando, voy a ganar un poco más que alguien que lleva 1 año trabajando. En todos los trabajos o en la mayoría de las empresas pasa así, te van pagando un poco más por antigüedad. También puedo entender que alguien que tiene una especialidad, que tiene una maestría, que tiene doctorados, como decías, que tiene más capacidad, que gane más. Pero lo que no entiendo es cómo con la misma capacidad, en el mismo lugar, misma antigüedad prácticamente, ganan tan variado. Porque en México funciona sobre todo en Secretaría de Salud, que tienen a veces contratos estatales, contratos federales, contratos de INSABI, que ya desapareció, pero creo que todavía andan por ahí algunos contratos, y contratos de IMSS Bienestar en el mismo hospital. ¿Sí es correcto? Sí, es correcto. Y pues obviamente cada tipo de contratación tiene diferente tipo de remuneración. Como si fueran diferentes hospitales o diferentes, como un diferente empleador, un diferente patrón. Exactamente, como un diferente programa, mismo patrón que secretaría, pero con diferente programa, con diferentes sueldos, pero todos haciendo el mismo trabajo. Entonces sí contrasta mucho ese tipo de realidad, vamos a hablarlo, ¿no? Que mismo, ¿sabes qué? Es totalmente injusto. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo el mismo paciente, como dices, mismo trabajo, o a cualquier persona me imagino que le molestaría que si estoy haciendo lo mismo que otro, yo gane 3,300 pesos y el otro gane 11,000. O sea, sí. Eso obviamente genera molestia ante el que está ganando 3,300 pesos, porque la verdad es que es totalmente injusto. Entonces, 3,300 pesos, estamos hablando de que llegan a ganar alrededor de 330 pesos al día, ¿no? O sea, sí, porque están trabajando 10 días a la quincena. ¿Qué opinas de ese salario para un enfermero?
Esos salarios son totalmente injustos para la carga de trabajo que hace y sobre todo la responsabilidad legal que tiene un enfermero, porque también estamos hablando que tenemos responsabilidades legales, ¿no? Al momento de tomar registros legales como la hoja de enfermería, que estás ejerciendo una profesión con título y cédula y obviamente que te estás comprometiendo que cualquier cosa que pueda pasarle al paciente también puede ser tu responsabilidad. Entonces desde ahí un salario de 3,300 pesos por adjudicarte aparte de la atención, también responsabilidades legales, pues está de pensarse mucho, ¿no? Oye, y por ejemplo, a algunos se les hará como fácil decir, bueno, has de ganar eso el primer mes y luego ya te dan una base. No, a lo mejor ganas esos 6 meses y luego te dan base. ¿Cuánto tiempo llega a pasar alguien a veces como enfermero ganando sueldos similares de 3,300, 3,500 a la quincena sin que les llegue una base, sin tener ni siquiera un horario fijo, sin tener todas las prestaciones de ley? Mire, como te digo, aquí volvemos a lo mismo, a la tómbola, ¿no? Que le llaman a la suerte. Por ejemplo, yo en mi caso duré 4 años. 4 años con ese sueldo de 3,500 más o menos, 3,300. Se le llaman contratos precarios, le llaman, ¿no? No, evidentemente es precario. No, Sí. que los contratos precarios. Hasta por las mismas autoridades le llaman. O sea, ese es el nombre oficial, precario. Sí, Bueno, o sea, hasta la misma autoridad. Muy honestos. Le llaman contrato precario. ¿Y ¿no? cuánto te duraba ese contrato? ¿Era 6 meses? ¿Era menos? En un año. Un año, pero lo curioso es que... ¿Y te lo cortaban como para no darte vacaciones, no darte cierta prestación? ¿O por qué crees que lo cortaban cada año? Lo cortaban para que no generase antigüedad. Entonces, se corta, no generas antigüedad, sigue ese contrato precario. Curiosamente, ese tipo de contrataciones como personal de salud no te dan servicio médico. O sea, ni siquiera, si te enfermas, ni siquiera en ese mismo hospital te podían atender gratis, ni en el ISSSTE, por ejemplo, ni en nada. Pues en el hospital donde labora sí, porque es de población abierta. Ah, okay. Pero, bueno, pero antes tendrías que pasar un estudio socioeconómico y pagar una parte, ¿no? Algo así hubiera pasado. Digo, pues, por buena onda te hubieran atendido probablemente gratis, ¿no? Pues sí, como todo civil sin seguro médico, ¿no? O sea, como cualquier persona sin servicio médico. Pues hablando de la prestación de servicio de salud, estábamos hablando de un ISSSTE, de un IMSS, de un ISSSTESON. Entonces, si no tienes servicio médico, pues no cotizas. Entonces tienes que irte a atender a donde se atiende la población que no tiene un empleo formal o que no tiene esas prestaciones. Pero estás trabajando en un hospital público del gobierno federal y parece que trabajas como en una empresa de outsourcing, una empresa así, ¿no? O sea, realmente no tienes ni IMSS, literalmente, ni ISSSTE, que es lo que deberías de tener por ser trabajador federal o por trabajar en una dependencia federal. Exactamente, y aquí muchos dirán, no, bueno, pues me quedo sin servicio y gano, al cabo metiendo en el hospital. El detalle es que no ven la otra parte. La otra parte es que estás sometido a un alto riesgo de infección. Pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis, pacientes con hepatitis B, hepatitis C, etcétera, ¿no? Un sinfín de enfermedades. O que también hay punzocortantes. Tenemos pacientes que muchas veces toxicómanos, agresivos, pacientes baleados. O sea, tu integridad puede estar en riesgo en cualquier momento. Entonces, si te llega a pasar algo y se vence tu contrato, ese es el problema. No vas a tener... Si, por ejemplo, supongamos que por cualquier situación adquieres una enfermedad grave o una enfermedad, por ejemplo, una tuberculosis, y se te corta el contrato, entonces no hay pensión, no hay nada, exactamente. O sea, que quedes con una secuela grave como un daño pulmonar o no tienes ni IMSS ni ISSSTE para que te den seguimiento, ni te van a pensionar, ni te van a dar riesgo de trabajo, nada de esas prestaciones. Y en esas condiciones siguen, o sea, no estamos hablando de que hace 50 años pasaba eso. Actualmente, hoy, 2024, siguen trabajando en esas condiciones. Desgraciadamente esa es la realidad, ¿no? Sí, sí existen. Muchas de nosotros le llamamos picar piedra. Es que para que te dé una base tienes que picar piedra. Son dichos muy antiguos y como te digo, aquí tiene que ver mucho la empatía de los compañeros, porque muchas veces también nosotros tenemos parte de la culpa debido a aceptar esas condiciones. Supongamos que muchas compañeras de trabajo te decían,
es que yo duré 5 años, es que yo duré 7 años sin base, y tú que vas llegando, que tienes 1 año, ya quieres esa base. Entonces, yo pienso que no porque yo sufrí eso, todos los demás también van a tener, no es una prueba. Sí, exacto. No porque a mí me haya ido mal, a todos les tiene que ir mal y tienen que pasar esa prueba para ser merecedores de algo. Yo pienso que aquí, desde el primer día que tú entras a trabajar, deberías de tener esas condiciones dignas. Sí, exacto. Sí. Oye, y en el medio privado, ¿cómo funciona? Me decías ahorita que en un hospital al mismo tiempo privado ganabas alrededor de 7,500 y en el público alrededor de 3,300. ¿Cómo es pagado en promedio los hospitales privados en México? Que también es muy variado, porque hay un hospital privado desde un hospitalito muy económico, muy chiquito, hasta los grandes hospitales de Ciudad de México, el Ángeles, el Médica Sur. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, pues aquí tenemos hospitales grandes, ¿no? En Sonora, privados, y que la verdad sí ofrecen muy buenos sueldos, ¿no? Esos 7,500 pues eran como enfermero general. Obviamente cuando haces una especialidad, inmediatamente ellos te asignan el área y te la pagan, te pagan tu especialidad. Obviamente con todas las prestaciones, que es Seguro Social, Infonavit, o sea, lo que hace cualquier empresa, porque al final de cuentas esos hospitales privados son empresas y que te ofrecen esas prestaciones. Entonces, un hospital privado pues sí te ofrece mejores condiciones laborales que estar en un hospital público con contrato precario. La desventaja de un hospital privado es que pues en cualquier momento te pueden correr, ¿no? O sea, te pueden liquidar, y pues que no tienes una estabilidad, le podemos decir una estabilidad laboral, que aunque tú hagas bien tu trabajo, a lo mejor, no sé, recorte de plantilla, no sé, problemas financieros de la institución, que pueda ir a bancarrota ese hospital. Entonces sí te arriesgas por esa parte. Contrario a un hospital público que cuando eres basificado, pues tienes esa estabilidad laboral que no te van a correr de un día a otro. Y, por ejemplo, en Hermosillo, el hospital privado que más paga a un licenciado o licenciada en enfermería, ¿alrededor de cuánto les están pagando? Los hospitales privados que más pagan, pues sin decir nombres, ¿no? Andan alrededor de 12,000 pesos quincenales, 14,000 pesos quincenales. Muy bien. ¿Y lo que menos pagan probablemente en privado? Los que menos pagan son como alrededor de 4,500, 4,800 pesos quincenales, en un hospital pues más pequeño.